Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días con nuevo horario, nuevo domingo para el programa y los contenidos de siempre. Este domingo 6 de abril estaremos hablando de la destitución de Isabel Allende, de todos los coletazos. Connie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a tener a la presidenta del Partido Socialista hablando precisamente de eso. También de la carrera presidencial que suma nuevos nombres. Estará con nosotros en unos segundos más el candidato de la DC. La semana en que Trump pateó el tablero para muchos, bueno, los efectos de esta guerra comercial a la economía chilena. También tema con la presidenta de la CPC hoy. Y partimos con Última Estación La Moneda. La lista, decimos, ha ido creciendo y esta semana se proclamó a Gonzalo Vinter por parte del Frente Amplio y ayer se nominó a Janet Jara por parte del PC. Ahí están. Aquí están. Mira, se sumó ahí. Se suman. Muy elegante se ve. Sí, bueno, nuestro invitado de hoy es Alberto Undurraga. El país, contrariamente a quienes dicen desde los extremos, nos está cayendo a pedazos. Nos está cayendo a pedazos y hay fuerza y hay energía, pero está estancado. Chile puede volver a crecer y ese crecimiento ha de ser para todos de la mano de más empleos, mejores sueldos y recursos para las urgencias sociales. Chile puede volver a ser un país seguro y nuestra propuesta de seguridad sin complejos está dirigida a recuperarla en todos nuestros barrios. La primera tarea del nuevo ministro o ministra es que los militares estén en la calle cuidando la infraestructura crítica en todo el país. No más incivilidades. El miedo tiene que cambiar de bando. Acepto y asumo la responsabilidad de ser el candidato presidencial de la democracia cristiana a la presidencia de la República. Y construir una Estado mayoritaria para Chile y su gente. Los chilenos y las chilenas pueden. Chile puede. Muchas gracias. Fue proclamado el 15 de marzo como el candidato presidencial de la democracia cristiana y está con nosotros Alberto Undurraga, presidente además del partido y diputado. Bienvenido, diputado Undurraga. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Bueno, muchos candidatos, pero todavía muchas definiciones en el aire en los partidos. En su partido no, pero ustedes no juegan solo, en esta cancha se juega mucho. Y en ese contexto, Alberto, ¿cuánto les sirve la democracia cristiana? Sirve, puede sonar un poco crudo, pero para ver cómo se va a reconfigurar todo esto, lo que pasa en el oficialismo, este supuesto quiebre, por ejemplo, entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, ¿dónde se ubican ustedes? ¿Cómo cambia el escenario? Mira, nosotros estamos haciendo una propuesta de futuro, ¿no? Naturalmente que todas estas cosas influyen, pero mira, Chile es un país extraordinario, con gente trabajadora y esforzada en el norte, en el centro, en el sur, en la ciudad, en el campo. Lo he recorrido varias veces en distintos roles, pero al mismo tiempo está estancado y tiene problemas serios. Y cuando decimos que está estancado, no es solo por lo económico, ¿no? Que hay un crecimiento más bajo en la última década, sino que también porque no levanta la mirada. Y cuando decimos problemas serios, hablamos de crisis de seguridad, que la mitad de las familias no le alcanza los ingresos para llegar a fin de mes, de acuerdo a últimas mediciones, que 1.560.000 familias demandan vivienda social, se hacen 250.000 por gobierno, que hay 334.000 personas en lista de espera solo en cirugía, sin contar 2.600.000 en especialidades, solo para ponerlo en cifra. Entonces, tenemos esta dualidad. Chile es un país extraordinario, sin embargo, estancado y con grandes problemas. Entonces, para esto, lo que nosotros proponemos es cambiar la mirada. Chile puede ser un país desarrollado y que todos vivan en dignidad. Pero antes de todas esas propuestas de gobierno, es que no es una propuesta de gobierno solamente. De programas, de ideas, que es lo que uno espera de un partido, y está muy bien. Pero antes hay cosas, si se quiere, más bien desde el punto de vista práctico, cómo posicionarse, dónde hacer una primaria, dónde elegir, para poder ir encaminando una propuesta, porque si no, no llegan esas propuestas. Es que para construir para hacer de Chile un país desarrollado y que todos vivan con dignidad, es la propuesta que nosotros hacemos para el próximo gobierno, pero también para la próxima década. Y para ello se requiere una coalición de gobierno que construya mayoría, pero al mismo tiempo que al momento de gobernar convoque también a quienes no votaron por esa coalición. Por eso decimos
Por eso decimos que para encabezar un gobierno no está bien que lo encabecen personas de los extremos. No solo porque Ya. pueden no ganar la elección. En función de En eso, función de eso- Perdón, no solo porque no puedan ganar la elección, sino que además porque se les hace más difícil convocar a grandes acuerdos. Ya, y Chile por puede ser desarrollado y que todos vivan con dignidad, Alberto. como decía el cardenal Silva. Eso es posible. Y a partir de eso uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? A partir de eso, de que usted dice no es bueno que gobiernen los extremos, usted es el candidato de la democracia cristiana, partido de centro, pero que ha dicho que podría ir a una primaria oficialista, pero no con el Partido Comunista. Con lo que está pasando entre el PS y el Frente Amplio, que incluso se ha dicho que el PS estaría evaluando si ir a una primaria con todo el oficialismo. ¿Se configura así una posibilidad, por ejemplo, de ir a una primaria con el socialismo democrático como usted propone? Cuando nosotros planteamos esto, lo planteamos en función de un objetivo, ¿no? En función de un objetivo para el país, que Chile puede ser desarrollado, que Chile puede y debe que todas las personas que vivan en Chile vivan con dignidad, palabras que además lo dijo hace mucho tiempo el cardenal Silva. Para eso hay que construir acuerdos y los acuerdos se construyen con liderazgos que nos tienen los extremos. De esa misma forma, cuando uno ve lo que ha pasado esta semana, para contestar derechamente la pregunta, hoy día hay más gente que antes que habla de la posibilidad de primarias distintas. Primarias distintas que después convergen en segunda vuelta. Ya, pero primarias usted insiste distintas. en esa fórmula, en una primaria del socialismo democrático donde podría participar la DC, ¿cierto? ¿Cómo lo está viendo? Estoy pensando, Alberto Undurraga, Carolina Toá y Paulina Bodanovich, por ejemplo. ¿Eso sería? Tú me estás preguntando sobre el Partido Socialista. Cada uno de los partidos define sus candidatos, tiene la libertad. Pero lo que pasa es que el primer ¿cuáles son las nombre... condiciones que ponen ustedes para participar? Por supuesto, el Partido Socialista tiene todo el derecho a tener o no un candidato o candidata, pero es una decisión que tienen que tomar ellos. Lo que nosotros estamos planteando, y yo se lo he dicho además a Carolina Toá, le he señalado, mira, Chile tiene una posibilidad por delante, pero hay que levantar la mirada, porque hacer más de lo mismo no sirve. Hacer más de lo mismo significa que vamos a tener los mismos resultados en cosas de políticas públicas, como en vivienda, por ejemplo, donde nosotros tenemos una propuesta de 500.000 viviendas a través del sistema de concesiones, como también respecto a los propósitos generales. Y por lo tanto, para eso, tenemos que invitar al país a un sueño mayor. Y este sueño mayor, un proyecto mayor, levantar la mirada. Chile puede ser un país desarrollado y de la misma forma que todos vivan con dignidad. Perdón que le insista, Alberto. Y en ese marco, los extremos no son los que tienen que liderar. Entonces, se lo pregunto de otra manera. Ya definida la candidatura de Janet Jara ayer en la noche por parte del Partido Comunista, ¿usted insiste que no va a participar en una primaria general con todo el oficialismo que incluya, en este caso, a Janet Jara? Nosotros lo hemos dicho una y otra vez y no ha cambiado nuestra posición en ello, pero lo hacemos no por... Esto no se trata del procedimiento, esto se trata de los objetivos para el país. Janet Jara fue una buena ministra y probablemente sea competitiva en la primaria que participe. Pero no se trata de un nombre u otro nombre. ¿Pero usted no va a participar en una primaria con Janet Jara? Nosotros vamos a participar en primarias con personas que tenemos similitud de pensamiento. Con el PC uno ve que no hay similitud de pensamiento en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de relaciones internacionales, solo por nombrar algunas. Entonces uno dice, mira, para construir un liderazgo que pueda ser alternativa para Chile y que además responda al propósito de hacer de Chile un país desarrollado, que todos vivan con dignidad, y para eso se requieren acuerdos mucho más amplios, no podemos participar en esa primaria. Y déjame ponerlo en la derecha. La lógica de los acuerdos amplios, por amplitud uno entiende más a menos. No sería raro que se diera un escenario, disculpe que nos quedemos con lo chico, con lo procesal, porque todos entendemos que esto significa mejorar las listas de espera, mejorar las políticas de vivienda, medioambientales, seguridad, qué duda cabe, pero los procedimientos existen por algo, no los inventamos ni nosotros ni los políticos, son. Entonces, usted quiere más amplitud, pero resulta que si el socialismo democrático termina siendo una primaria con el Partido Comunista, con lo cual ustedes no participan, ¿de qué amplitud me habla usted de una presidencia? ¿Cuál es el escenario de la democracia cristiana? ¿Serían solos o con quién? Mira, Matías, ¿cuántos días? Quedan 3 semanas para la inscripción
Si tú te acuerdas la vez anterior, No, la cambia inscripción, mucho. El último día cambió, incluso Sí. una persona que se quedó sentada esperando en el CERVEL, que objeto de... Carlos Maldonado, ¿cómo olvidarlo? objeto de ¿Con qué broma y irían todo. ustedes si el Entonces- socialismo democrático no va a primaria con ustedes y sí va con el Partido Comunista y el Frente Amplio? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que este es el camino y hay mucha conversación por delante. ¿Pero qué les queda, Mucho- Alberto? no, pero ¿Qué les que- queda? Si el Partido Socialista y Carolina Toá deciden hacer una primaria con la izquierda, ¿con quién harían esa primaria amplia? ¿O va directo a la papeleta ¿Hacia en otra noviembre? alternativa? Cuando uno no se inscribe en la primaria, sigue a la vuelta que sigue. Ok, noviembre. Claro, naturalmente. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo por lograr convencer de que ese es el camino. Y mira lo que pasa Por eso, en la pero para derecha. que quede bien claro, Alberto, si no los logra convencer Seguimos. al socialismo democrático, usted sigue Por supuesto. y Alberto Undurraga va a estar en la papeleta de noviembre, directo Seguimos a la nosotros, primera vuelta. nosotros queremos converger con el socialismo democrático. Esperamos seguir hacia adelante. Clarísimo. Pero déjame ponerlo hoy día. Cambiémonos de lado. Miremos la derecha. Cuando Elin Matei... Bueno, ellos tienen sus propios problemas, Sí, pero tienen usted no su- participa de esos problemas. No, pero- o eventualmente puede ir a una primaria a ese no lado. participo, pero me sirve para el ejemplo. Ah, ya. Cuando Elin Matei dice que quiere tener una primaria con Kast y con Kaiser, lo que está diciendo Elin Matei, que en caso que le gane Kast y Kaiser, ella la apoyaría. Claro, porque esas son las primarias, ¿no? Uno Sí. apoya Sí. al que está al frente. Eso se trata. Por eso nosotros le hemos dicho a Carolina Toá y al socialismo democrático en su conjunto, mire, tengamos una primaria acá, de manera tal de que sea entre los más próximos. Y entre los más próximos definamos quién es el candidato. Y en eso, en la primera vuelta. Y en segunda vuelta, ampliamos la mirada. Eso es lo que estamos planteando en lo procedimental, pero vuelvo a lo de fondo. Perfecto. Esto es en función de un fondo. Sin Ya. duda. Chile tiene que cambiar la mirada, hacer más de lo mismo, Está aspirar su- a la está continuidad hecho del el gobierno punto- no es el camino. Está hecho el Muy punto bien. del fondo y es evidente que lo que usted está diciendo es que hay que proponer un sueño y un proyecto al país si uno quiere ser candidato. Pero, de nuevo, para poder concretar eso hay que llegar. Usted fue proclamado el 15 de marzo, ha pasado casi un mes. En la última encuesta, en la encuesta del 23 de marzo de CADEM, usted aparece con un 1%, detrás de Parisi, Maine Nichols, Rincón y Artés. ¿Qué sentido tiene si ni siquiera marcan las encuestas de una manera competitiva? Estamos partiendo primero. ¿Ah? Segundo, yo aspiro a representar a todo un mundo que en su momento votó por la democracia cristiana y que nos fue abandonando porque fuimos perdiendo fuerza en nuestras ideas. Cuando nosotros planteamos que Chile vuelva a ser desarrollado y que todos vivan con dignidad, le hace sentido a mucha gente que está mucho más allá de la fila. Por lo tanto, estamos partiendo y aspiramos a representar ese mundo. Yo soy el candidato de la democracia cristiana. Y de la misma forma, en términos personales, me ha tocado enfrentar desafíos electorales parecidos, ¿no? Cuando fui candidato a alcalde en Maipú, también partía con números similares. Y nuestro proyecto en ese tiempo para Maipú, de recuperar un sentido especial. Pero era y otra infraestructura, DC, era otra democracia cristiana. pero el candidato era el mismo y los puntos de partida eran las mismas. Y por lo tanto, yo tengo la convicción de que con el conocimiento que se tenga de nuestra propuesta, porque hemos hablado de lo general, pero en lo específico también, en vivienda, en lista de espera, en crecimiento, en seguridad sin complejos, porque hay complejos en la izquierda y complejos en la derecha para enfrentar la seguridad. Porque en la izquierda se oponen a la infraestructura crítica y el cuidado de los militares, estaba en la presentación antes de... ¿ah? Pero en la derecha también hay complejos, se oponen al levantamiento del secreto bancario, hay que perseguir el dinero, no solo la droga, el crimen organizado territorialmente, también hay que perseguir el dinero. Hay dos ejemplos de por qué seguridad sin complejo. Entonces, cuando cada una de nuestras propuestas esté conocida, vamos sin duda a no solo tener un repunte en las encuestas, que es la expresión del apoyo ciudadano, nosotros estamos trabajando para eso. Déjeme preguntarle, ¿qué le responde a quienes dicen que su candidatura es simbólica y a quienes dicen que esto es una plataforma para llegar al Senado? Partamos por la segunda. La verdad que mi rol parlamentario se acaba el 11 de marzo del año 2026, descartado absolutamente. Para que quede... ¿Usted no se va a presentar al Senado? Absolutamente. Aunque pierdan las primarias. Absolutamente. ¿Usted garantiza que no va a ir de candidato al Absolutamente, Senado? grábelo, que en estos programas queda todo grabado. Bueno, dicho eso, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos una convicción de construir un proyecto para el país, un proyecto que hay que levantar la mirada. Mira, si hacemos más de lo mismo, la derecha y la izquierda nos ofrecen más de lo mismo. Más de lo mismo en continuidad no es el camino. La derecha nos dice más de lo mismo de lo que hizo el presidente Piñera. Tampoco es el camino, aquí hay que levantar la mirada. El país requiere sueños más.
más de largo plazo, no solo para un próximo gobierno, también para una década. Pero eso también es cambiar la mirada en lo práctico, en vivienda, por ejemplo. En vivienda. Cuando un gobierno lo hace súper bien, 250.000 viviendas y se felicita, resulta que la demanda social es de 1.560.000 viviendas, déficit cero señala eso. Son 6 gobiernos. ¿Por qué no cambiamos la mirada? Yo fui ministro de Obras Públicas, muy bien. ¿Y por qué no ocupamos entonces el sistema de concesiones y construimos 500.000 viviendas en un gobierno? ¿Y quién paga? Bueno, se paga en cuotas. ¿Quién paga? El Estado paga en los casos de subsidios sin deuda. En los casos que es con deudas, el pago es mixto, se beneficia a jóvenes, a sectores medios y, por supuesto, a los comités de vivienda. Y esto que es un ejemplo también para seguridad, se puede aplicar también para lista de espera, también en cada una de las áreas. Pero esto requiere cambiar la mirada. Es decir, hay un proyecto país. Chile, en algunos momentos de su historia, ha tenido la posibilidad de ser un país desarrollado. Chile en algún momento de su historia se ha planteado que todos vivan con dignidad. Nosotros queremos volver a plantearlo y que eso sea posible. Hacer posible lo imposible me ha tocado varias veces en otros roles, como alcalde de Maipú, como ministro de Obras Como cada Públicas, domingo aquí, escuchando propuestas. Queremos agradecerle por el tiempo a Alberto Undurraga, candidato del Partido Demócrata Cristiano a las elecciones, no sabemos si primarias, qué primarias, o directamente a noviembre. Alberto Undurraga, muchísimas gracias por estar aquí, diputado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Y nosotros vamos a hablar del terremoto político que se provocó la destitución por parte del Tribunal Constitucional de la senadora, ahora todavía en realidad no ha sido notificada, pero todavía senadora Isabel Allende, y lo que ha traído la pelea entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. Bueno, a continuación hablaremos con la presidenta del Partido Socialista. Este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados. Nos corresponde, por supuesto, respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. Valoramos la decisión del Tribunal Constitucional de acoger el requerimiento presentado por la bancada del Partido Republicano para cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende por haber incurrido en un ilícito constitucional, como todo Chile ya lo sabe. Quiero en principio solidarizar con Isabel Allende, con su trayectoria, con un legado histórico por las luchas sociales. Me parece de muy mal gusto que el mismo día que el socialismo chileno pierde a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebren y proclamen una candidatura presidencial a título personal. Simplemente digo, el PS debiera revisar su política de alianza. Bueno, Una semana tan... Uno de los grandes personajes de la semana, porque hay... protagonista de la semana. Claro, en lo bueno, en lo malo, en lo ágil, pero Paulina Bonoet sin duda que ha estado ahí en el episodio, y entonces tenerla esta mañana tiene un valor periodístico muy interesante, por lo tanto la saludamos. Paulina, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Senadora y presidenta del Partido Socialista. Partamos directo al grano, Paulina. ¿Cuál es puntualmente la molestia del Partido Socialista? ¿Con el gobierno, con el Frente Amplio, con el TC, con quién? No, mira, creo que aquí primero, despejar el tema de la institucionalidad para nosotros es muy importante. El Tribunal Constitucional tiene prerrogativas, aquí hay facultades que se han ejercido. Nosotros podemos no estar conformes con el resultado final porque evidentemente es un fallo que no conocemos aún, además, pero es algo complejo. Duro, sí. Pero eso no quiere decir que como partido no respetemos la institucionalidad. En la declaración que yo leí el día viernes lo dice claramente y con todas sus letras. Por lo tanto, aquí no hay una molestia ni contra los ministros, que son personas independientes y que por supuesto fallan conforme a lo que son sus convicciones y a lo que es... Cuestiones jurídicas, Bueno, no ideológicas ni Bueno, partidarias. pero por eso lo digo. Entonces yo quiero despejar eso porque Ya. aquí no hay una molestia por el fallo. ¿Con quién es la molestia? Bueno, porque aquí ha habido una serie de infaustos sucesos que están detrás de una gran idea y una muy buena política pública, creo yo, que es la de preservar la memoria. Nuestro país y todos los países requieren aquello, requieren conservar la memoria, requieren, en este caso, tener las casas del presidente Allende y las dos casas del presidente Elwin. A mí me parece que convertirlas en museos es una buena política de país,
Dicho eso, evidentemente todo el resultado es un desastre. Y por lo tanto hay molestia por gestos políticos, por cosas que pudieron preverse. Creo que la senadora Allende sin duda ha sido un referente de la democracia. Ella luchó con su madre, con Hortensia Bussi, recorriendo el mundo, poniendo la voz de los sin voz, poniendo la voz de los detenidos, de los torturados, a lo largo del mundo, pero eso nadie lo pone en ejerciendo duda, la eso nadie lo solidaridad. pone en duda, No, pero no lo Paulina. ponemos, no se pone en duda, pero finalmente una persona de intachable trayectoria termina por errores administrativos sujeta a esto. ¿Y esos errores administrativos para ustedes están situados en el gobierno? O sea, lo que falta aquí para ustedes es una mea culpa por parte del presidente Gabriel Boric, quien confesó él mismo en una entrevista con Chilevisión que la idea había sido de él. Bueno, mire, es que yo creo que a estas alturas ya nada repara el mal causado. Hubo acciones que pudieron haberlo reparado preventivamente desde la política, no desde lo judicial ni desde lo jurisdiccional. Bueno, por ejemplo, Isabel Allende pudo haber cesado en el cargo de senadora, de alguna manera, con anticipación. Para no llegar al TC. Lógico. Entonces, bueno, ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, por otros nombramientos, se le nombra en... se le tiene que nombrar en embajadora, ministra, en fin. Pudo haber una previsión política. ¿Y se habló eso en algún momento? No, yo al menos no, pero creo que pudo haberse abordado aquello, pudo haberse previsto. O sea, si el presidente Boric hubiera nombrado a Isabel Allende hace, no sé, un mes o 3 semanas como embajadora en alguna además, parte, ¿se habría solucionado? Aparte de eso... no se puede renunciar porque no se puede renunciar. Pero aparte de eso, más allá de eso, y te digo aquí el afecto, el cariño, nos dolió, porque hay que distinguir lo que fue el día que se conoce o se filtra, jueves, para hacer claro el fallo, porque esto todavía no hay fallo. Estamos todos hablando, y lo dicen los abogados, Paula Vial y Gabriel Osorio, de que esto también constituye algo irregular, de que no haya un comunicado, no haya... ¿Se le dejó caer Isabel Allende? No, entonces, perdón, pero lo que quiero decir, aquí, ese mismo día, cuando se da a conocer la noticia, estaba Gonzalo Vinter lanzando su candidatura. Por supuesto, yo no pretendería que él hubiera suspendido el lanzamiento de la candidatura, pero sí pudo haber habido algún gesto como lo hubo después. Acabo de hablar con Constanza Martínez afuera, presidente del Frente Amplio. Yo sé que no hay una mala, digamos... Sí, mala intención. No hay una mala intención, pero uno echa de menos también la solidaridad. El Partido Comunista ayer en su pleno sacó una resolución apoyando la trayectoria de Isabel, en fin. Entonces, mire, finalmente la política también es de afectos, la política es de cariño, es de relaciones personales, no es máquina, no es esto, lo otro, no, también es de personas. Y nosotros, ¿Le dolió que el Frente Amplio estuviera celebrando el jueves y no hayan dicho una sola palabra con el dolor que estaba teniendo el Partido No es que Socialista? me dolió a mí, le dolió al Partido Socialista de Chile. El Partido Socialista ha sido un partido extremadamente leal, no solo en este gobierno, en todos los gobiernos que ha integrado. Y en este gobierno, en nuestro gobierno, hemos sido muy leales y hemos trabajado consistentemente en aquellas políticas públicas que van en favor de la gente. En materia de seguridad hemos sido el puntal. ¿Cuántas leyes no se habrían aprobado si no fuera por el Partido Socialista? ¿Se habría aprobado la reforma previsional sin el Partido Socialista? ¿No siente que había reciprocidad de la Por eso lealtad? lo digo. ¿Pero Entonces, en el gobierno o en el Frente Amplio o en ambos? No, yo creo que hay temas que son de partidos y también temas de gobierno. En el tema de gobierno salió el otro día todas las personas que participaron de esta cadena de errores. Entonces algunos decían, bueno, tienen que salir todas esas personas. Yo no estoy por una casa de brujas, no estoy por vendetta. El Partido Socialista no se va a quedar en eso. Pero les quiero decir que la responsabilidad administrativa también tiene que ser ejercida, porque una persona que está en un cargo público, un funcionario cualquiera, si se le pierde la corchetera, le hacen un sumario. Entonces, hay responsabilidades administrativas que tienen que ser ejercidas, no por el Partido Socialista, no por Isabel Allende, porque la responsabilidad de los funcionarios públicos tiene que ser correcta y tienen que cumplir su tarea. Y si hay gente que no cumplió su tarea y que puso y expuso a tantas personas en esto, a mí me parece que también tiene que... Déjenme preguntarle directamente, ¿usted siente que el gobierno, encabezado por el presidente Boric, ha sido leal, recíprocamente, como ustedes sienten haber sido con ellos? Sí, nosotros hemos tenido como partido una buena relación con el gobierno, con el presidente, pero con sus autoridades. Pero en este caso puntual. No, sí, mire, es que no, esto no es una disputa, y yo lo que quiero decir, Matías, bien claramente, para el Partido Socialista es muy importante el futuro.
Para el Partido Socialista el futuro de Chile es lo que estamos mirando. Todos y los para partidos eso están en sí, pero es que lo que pasa es que ustedes partieron diciendo vamos a hablar de la gran pelea entre el Frente Amplio y el Partido Socialista. Así presentó Ya. la nota con... ¿Y no fue así? ¿No es así? No, ¿Estoy es que exagerando? yo lo que quiero decir es que yo no vengo a hablar de una pelea. No, Yo ya. vengo No, a hablar ¿cómo de un se sale? ciclo, Ok. un ciclo que se cerró, lamentablemente, en la forma que se cerró, pero hoy día nosotros tenemos que mirar adelante. Nosotros tenemos que ofrecerle alternativas al país. Nosotros Ya. tenemos muy Fíjese que claro, la pero segunda pregunta como que tenemos Partido nosotros, Paulina, es Socialista, ¿cómo pero se sale de esta crisis? nosotros como Partido Socialista hoy día tenemos una responsabilidad enorme y no nos vamos a perder. Aquí nuestro adversario no es el Frente Amplio, no es el partido del lado, no son Ya. los demócratas cristianos, no. El adversario está muy claro y es aquellos negacionistas que tienen problemas y derechamente niegan las violaciones a los derechos humanos o las justifican, y también con aquellos que quieren terminar con las políticas públicas en materia de educación, de salud y otras que han sido muy importantes y avances de muchos años para nuestro país y en las cuales el Partido Socialista ha empujado y ha estado presente. Entonces, esa es la verdadera motivación que nosotros ¿Cómo tenemos se del sale partido. de esta crisis? Con unidad. Porque está en crisis. Se sale Ya. con unidad. Y la unidad cuesta, duele, se construye. Y en eso va a estar siempre el Partido Socialista de Chile. Ya, pero está en riesgo, por ejemplo, y quiero preguntarle directamente, ¿una alianza electoral o una primaria con el oficialismo? Porque de sus palabras se concluyó eso, entonces... No, no se puede haber concluido aquello. Lo que yo leí fue que estábamos haciendo una reflexión acerca de cuál era... En política eso es poner en duda, bueno, usted sabe mucho mejor que nosotros. La reflexión yo creo que siempre es necesaria, indispensable diría yo, más en política, porque tomar decisiones apuradas o la verdad... el lenguaje con político con no le vamos a enojo. enseñar a usted que lleva una vida y una... No, no y- llevo una vida, yo llevo trayecto- una vida de abogada. Una trayectoria llevo pocos años en la es que política. una vida, pues, desde lo familiar, desde que es chica, ¿sabe? Y el lenguaje como en diplomacia. Llamar a un embajador a consulta, sabemos qué significa. Estar en reflexión, sabemos qué ¿Sabes significa. por qué pusimos esa palabra? Porque había muchas opiniones. Nosotros somos un partido que tiene una diversidad y una democracia interna súper rica. Y yo sé que a veces cuesta entender porque unos hablan una cosa, otros... Entonces, la forma es sentarnos todos, como lo hicimos el día viernes, a conversar ¿Y como continúa? partido. ¿Continúa esa y reflexión? luego con los parlamentarios ¿O también, ya hay que son muy decisión de importantes. esa reflexión? No, no hay ninguna decisión y se está haciendo. O sea, Está ¿está bien. Y la esa alternativa decisión- entonces de que no vayan a primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista? Es que no son, miren, no son decisiones que tengan que ver, son planos distintos. El plano de la coyuntura de este lamentable hecho, por cierto, nos duele. Ya. Dicho eso, nosotros tenemos que pensar en el futuro y pensar cómo enfrentamos de la mejor manera a las fuerzas que son contrarias a nuestros pensamientos como progresismo y que son bastante fuertes hoy día. Por lo tanto, tal vez aquí la derecha puede estar comiendo cabritas y nosotros, como Partido Socialista, no vamos a permitir Se lo pregunto de aquello, otra no manera. vamos a ser parte Se lo de la pregunto de división otra manera, de las Paulina. fuerzas progresistas. Ya, entonces, lo pregunto de otra Van manera. unidos. ¿Está garantizado que la primaria se mantiene, que van a ir una primaria con todo el oficialismo? Es que ahí distingamos. Yo no puedo garantizar nada hoy día porque todo esto está ocurriendo, esto está en tiempo real cursando. Por lo tanto, y no tiene que ver con lo de la situación El caso coyuntural Allende. Ya. de la senadora Allende. Son conversaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes acaban de entrevistar a Alberto Alberto Undurraga, Undurraga, que dice que no va a ir a primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Está tratando de convencerlos a ustedes de que vayan Ya. en una primaria del socialismo y democrático. para bailar tango se necesitan dos. Entonces, y esta conversación la estamos teniendo hace muchos meses y está amparada por unas bases programáticas de las cuales Sí. yo varias veces he hablado, que es lo que debiera ser el gran paraguas de esta primaria. Todos los que estemos disponibles para firmar, a escribir a esos valores y principios que estamos proponiendo, podemos ir a una primaria. Aquí no podemos tener vetos de partidos, de personas. Ahora, si hay quienes no quieran firmar o adscribir aquello, perfecto. Es una definición política, Ya. pero no personal. Ya, pero no están las alternativas de usted, la alternativa de una primaria solo del socialismo democrático. Es que eso no se ha discutido al interior de mi partido. Pero qué Por arreglo. lo tanto, Pero ¿cuál es su postura? Por eso lo ¿Cuál es estoy su postura diciendo. como presidenta del Pero partido? si lo hemos dicho públicamente, que nosotros somos partidarios de la primaria más amplia, de la DC al PC. Esa es la posición del Partido Socialista de Chile hasta hoy. Ok. Y eso no tiene que ver con algo que ocurrió el viernes Eso o es lo la macro. semana pasada. Yo quiero Así es. que me quede una cosa en el tintero sobre el tema de la coyuntura.
Yo sé que usted dijo en algún minuto cuando el día viernes que el presidente no la había llamado. Dijo una cosa así como parece que en India no hay internet o está malo el internet. Lamentablemente se filtra todo lo que bueno, pero me llamó. Pero lo llamó después. Pero antes de eso salió un X o un tuit del presidente, digamos, elogiando y digamos, reafirmando todo el apoyo y la carrera que ha tenido Isabel Allende, etcétera, etcétera. Y yo quiero preguntarle si eso no basta, porque da la impresión que hay una molestia y por eso le quiero preguntar si no falta un mea culpa del parte del presidente Boric. Mire, la molestia yo creo que se va pasando con los días porque uno también va reposando la situación, pensando en lo que es los desafíos futuros. La verdad es que... ¿Pero existió esa molestia con el presidente? No con el presidente en particular. Yo creo que es por haber sido él el que impulsó la compra de la casa. Dicho eso, nosotros... Reitero, nosotros no vamos a... Estos no son decisiones viscerales, no son decisiones por molestias, son decisiones políticas que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con Chile, que tienen que ver con nuestra gente. Entonces nosotros no podemos ser un partido irresponsable. Ese es el sentido de... No sé usted particularmente, me dice si sí o si no, le piden al presidente que haga alguna autocrítica, ¿no es cierto? Y la senadora Allende, de que nadie va a poner en duda su trayectoria, su idoneidad, su dignidad como persona, en fin, todo eso no hace falta que ella, que es la primera implicada, ella es la propietaria del inmueble, en parte, o copropietaria, no falta una autocrítica de ella. Eso me pregunta. Y la segunda, ¿qué tiene que ver aquí la figura del presidente Salvador Allende, su legado, la defensa de los derechos humanos? ¿No se está sobreutilizando eso? Yo creo que... Para esconder un problema que es del 2025. Mire, lo que pasa es que aquí tampoco nos perdamos. A la derecha no le interesa lo jurídico, no le interesa... ¿No dejemos la derecha al lado? No, es que tiene que ver con lo que me estás preguntando, Matías. Tiene que ver con que aquí a la derecha probablemente le interesa mucho más pegarle a un símbolo de la izquierda, porque es un símbolo que va más allá del Partido Socialista. ¿Qué le ha pegado el presidente Allende? Por eso lo digo. Es que la senadora nosotros infringió la Constitución en el artículo 60. Hemos distinguido muy bien la situación y a mí me parece que el legado del presidente Allende está por encima de aquello, es un legado internacional, es un reconocimiento a su trayectoria. ¿Pero quién lo ha puesto en duda? Dígame usted quién lo ha puesto en duda. Por eso lo digo, nosotros hemos defendido... Nómbreme una persona que haya dicho el presidente Allende es responsable de A, B o C. No, pero indirectamente, finalmente, esto tiene todo un trasfondo que todos conocemos. El trasfondo es que la senadora no sabía que no podía firmar algo que firmó. No seamos ingenuos. ¿Usted cree eso? ¿Y la senadora Allende no va a hacer alguna autocrítica? No lo sé. ¿Hace falta a su juicio? Mire, la situación está como está. Ya hemos dicho lo que ocurrió, es lamentable y nosotros, como presidente del Partido Socialista de Chile, lo que yo les puedo reafirmar es que nuestra convicción es seguir trabajando mirando adelante, mirando los problemas que tiene el país, resolviendo temas y buscando la unidad. Yo sé que es difícil y yo sé que para mis compañeros y compañeras socialistas a lo largo de Chile a lo mejor es difícil, pero es el llamado que tenemos que hacer. Nuestros parlamentarios tienen que también tener una conducta política pensando en el futuro, no mirando los pies hoy día, mirando el horizonte. Ya, se nos va el tiempo. ¿Va a ser candidata del Partido Socialista a las primarias del oficialismo? Mire, esa es una definición del partido, no es una definición mía. Así que nosotros estamos en este periodo de trabajo, ¿No está de reflexión. disponible? Bueno, ya lo he dicho, que es la responsabilidad que me correspondería asumir eventualmente como presidenta del partido y no es algo que yo esté buscando, no lo he intencionado y vamos a hacer un debate democrático. Y si ese debate democrático tiene que durar un comité central, 2 comités central, así será. El Partido Comunista tuvo varias sesiones de comisión política y comité central para proclamar a Janet Jara, a quien aprovecho de saludar y felicitar y que me parece una muy buena idea de que haya muchos candidatos y candidatas en esta primaria para que finalmente la centroizquierda y la izquierda estén representadas de manera que sea el pueblo de Chile el que se manifieste y diga quién quiere que lo represente. En esta política dinámica, hoy día el Partido Socialista, según su percepción, está más cerca o más lejos que cuando se proclamó Carolina Toá de apoyarla. No, es que mire, yo no estoy aquí de termómetro, yo solamente le digo que como presidente del Partido Socialista de Chile nosotros vamos a hacer una discusión y hemos sido consistentes en pedir que se respeten nuestros tiempos, que se respeten nuestras decisiones y eso es lo que va a ocurrir en un comité central donde primero tenemos que instalar la nueva mesa que yo presido y enseguida hacer una discusión que no sé si se va a alcanzar a agotar el día 12. Solo para terminar, ¿están esperando que haya alguna salida
del gobierno de algunos de los involucrados en todo digamos, la fallida compra de la Casa de Allende? Mire, esto no es una casa de brujas, Pero como usted dijo dije, que hay que tener lo Puede ser un dijimos, cierre, lo puede ser un dijimos cierre en la ese. declaración donde se deben establecer las responsabilidades políticas y administrativas, no como una casa de brujas ni en favor del Partido Socialista ni de la senadora Allende, sino por respeto al Estado de Derecho. Cuando un funcionario público comete un acto que no está ajustado a la legalidad o a su función, tiene que ser sancionado. Ahí se inicia un proceso sumario y nosotros lo que creemos es que aquí el Estado de Derecho también tiene que imperar. ¿Y usted como senadora sabía que no podía hacer contratos con el Estado? ¿Yo? ¿Usted como senadora? Bueno, hay un... Y como abogada. ¿Ah? Y como abogada. Claro, es que mire, es que esa pregunta es capciosa. No es capciosa, le estoy preguntando, usted como senadora sabe hoy día sabe, obviamente, sabía antes de esto que no puede hacer contratos con el Estado. Es que ese no es el punto, Conti. Es Perdón, el Conti es punto. el Conti Martínez. El punto. Bueno, hay inhabilidades que están en la Constitución, Pero usted la en sabe, la ley, lo la sabía. ley y la Constitución se presumen de todos conocidos. ¿Había alguna posibilidad que Ya. el Tribunal Constitucional no fallara como No, falló? es que mire, yo no voy a especular. En derecho, eso. Sí, en derecho. En derecho existen todas las posibilidades porque donde hay 3 abogados hay 5 opiniones. Así que yo soy abogada y jurídicamente todo puede ser, pero yo quiero reiterar, nuestra molestia jamás ha sido por la jurisdicción, Ya. por cuestionar un fallo, sino por otros temas que tienen que ver con la política y con lo que finalmente son los afectos Entonces, de la ¿desmiente política. que alguien quiso presionar al Tribunal Constitucional y a sus miembros para que No, fallaran distinto? yo jamás lo habría hecho. Jamás ni lo lo habría hice, hecho. Muy ¿ya? bien. Paulino, Un minuto. La embarcación Bruma del Maule. Yo soy senadora por el Maule, esa embarcación está desaparecida. Hoy día, hace 7 días, están apareciendo restos de aquello. Ha sido una tragedia para la región, para la pesca artesanal y para el país. Y aquí hay un compromiso que yo quiero reiterar de parte nuestra, de los parlamentarios del Maule, del gobierno, de seguir la búsqueda unos días más. Al 7º día se agota la búsqueda. Entonces, pedirle también a la ministra de Defensa, se lo he pedido privadamente, pero quiero darle la tranquilidad a las familias de que eso tiene que continuar. La Armada de Chile ha tenido un tremendo desempeño en conjunto con los pescadores. Han incorporado a los pescadores en la búsqueda, están dando resultados, es una tragedia y todo nuestro afecto con ellos. Gracias. Muchas Paulino gracias. Ivanovich, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pausa y Estado volvemos. Nacional. Queda mucho, quedan invitados, queda el panel, así que espérenos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel político. Tenemos mucho que conversar, así que los saludamos inmediatamente. Guillermo Ramírez, presidente Buenos días. de la UDI, diputado también. Bienvenido a Estado Nacional. Y también tenemos al senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional. Acá no es menos, también presidente de partidos, el Puro presidente. del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Muy buenos días, Lautaro, gracias por acompañarnos. Y Constanza Martínez del Frente Amplio, la presidenta. ¿Cómo está, Constanza? Muy bien, buenos días. Vamos a hablar ya de los candidatos nuevos, porque aquí, este lado, habemos candidatos y candidatas. sí. Pero antes vamos a hacernos cargo de la conversación, probablemente la escucharon, ¿cierto?, de Paulina Ivanovich. Constanza Martínez, sé que conversaron, ella misma dijo que habían conversado aquí atrás antes de entrar. Aquí atrás se hace mucha política. Sí, pues sí. Pues aquí Con un cafecito. No, pero siempre Bueno. hablábamos con Paulina. Ya, pero ¿usted reconoce que les faltó algún gesto o empatía el día jueves cuando ustedes aparecen celebrando, proclamando a su candidato Gonzalo Vinter y, según dice Paulina Ivanovich, no hubo ningún gesto ni una palabra por el dolor que estaba pasando el Partido Socialista, que esa tarde se estaba enterando de que había sido cesada en su cargo Isabel Allende? Yo quiero reconocer mucho el tono de las palabras de Paulina ahora, que representan en gran medida lo que yo también dije públicamente ese día jueves, antes de la proclamación. Para nosotros el legado de la senadora Allende es muy importante. Acá han habido una serie de elementos, de interpretaciones que hay que resolver, pero que también requieren gestos y miradas. Yo, si bien dijimos públicamente a través de una comunicación nuestra solidaridad con el partido, sin duda es un caso de mucha sensibilidad y también reconocemos la importancia para el Partido Socialista y por lo tanto yo creo que acá los dos elementos. Primero, solidarizar con el partido, con... ¿Les faltó un gesto a ustedes esa O sea, noche del creo jueves? que si el Partido Socialista estima que eso faltó, es algo que vamos a tener que resarcir también. Más allá de lo que estima el porque- Partido Socialista, lo que estima el Frente Amplio eso. ex post, les faltó.
O sea, creo que si eso fue sentido por uno de nuestros compañeros de Alianza, sin duda vamos a tener que hacer mayores gestos. Durante ese día nosotros establecimos nuestra opinión, pero si es necesario más acercamiento, yo también creo mucho en lo que decía Paulina. La política también son de afecto, son de ir construyendo la unidad cuesta, pero hemos mostrado que al menos en este sector hay mayores grados de unidad y estamos trabajando mucho por aquello. Ya lo hemos visto en hartos momentos durante estos 4 años y esperamos que, como decía Paulina, centremos el punto en el futuro de Chile. Ya, vamos a ir a los otros temas, pero ¿cuál es la respuesta, cuál es la reflexión que hace ustedes desde el Frente Amplio de la crítica que se le hace al propio presidente Gabriel Boric y al gobierno en esta seguidilla de errores que desencadenó en la salida, ¿cierto? Y que no ha terminado, a juicio de Paulina Bodanovich, Claro, no ha terminado el hay episodio. gente que tiene que asumir responsabilidades administrativas y que tiene que salir gente todavía de sus cargos. Hay varios procedimientos en curso. A mi juicio, creo que acá ha habido una lectura crítica respecto de lo que ocurrió y eso ha tenido como resultado salida de responsables políticos, como fue bien rápido en el caso... bienes nacionales. Sí, ¿Con y eso también es suficiente? creo que es parte de una serie de elementos de investigación administrativa y pública que me parece que están en curso y que probablemente vayan teniendo algunos resultados más adelante. Me parece que en esto sí ha habido una visión crítica desde el O sea, ¿no se primer sienten momento. responsables ustedes, O sea, como creo Frente que- Amplio, como gobierno, de la destitución de la senadora Allende? No he dicho eso. Lo que dije fue que hay una serie de elementos que han ocurrido, se han asumido responsabilidad y por lo tanto, si vienen mayores investigaciones y se llegan a algunas conclusiones, habrá que ir haciendo las evaluaciones pertinentes. Max Pavés, que es de la UDI, es militante de la UDI, pero fue el abogado que le tocó alegar ahí por Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional, ha dicho, voy a citar textual para no equivocarme, no hay cómo sostener que el presidente Boric no sabía que había vicio de inconstitucionalidad. Para la oposición, con lo que ocurrió con la senadora Allende, o lo que sabemos que ocurrió no oficialmente, ¿se cierra el capítulo o puede continuar, Guillermo Ramírez? A ver, a mí lo que me parece más grave de este capítulo son las declaraciones de algunas personas del Partido Socialista respecto al tema de los jueces que son cercanos al Frente Amplio. ¿Qué declaraciones? Porque Yo lo digo Paulina lo que hizo partiendo la entrevista fue decir que respetaban la institucionalidad, la decisión del Tribunal Constitucional y que no había habido ninguna presión Y que nunca llamaría a ella para a presionar. un ni ministro decir. del TC. Yo valoro las declaraciones de Paulina Bodanovich, demuestran que entre ella y algunos de sus parlamentarios hay una distancia enorme en respeto a la institucionalidad, pero me habría gustado que ella hubiese rechazado palabras como las del diputado Manucheri o del diputado Melo, que básicamente lo que ellos dijeron fue que el Frente Amplio no hizo la pega de hablar con sus ministros. Eso es inaceptable. Esa es una mentalidad corrupta. Si se demostrara que lo Luis Hermosilla, las acusaciones son reales, esto es exactamente lo mismo. Al final, yo llamo a jueces con los cuales tengo algún tipo de vínculo y les pido que voten de cierta manera distinta a la mera consideración jurídica. Y yo siento que no se ha hecho suficiente asunto y no se han analizado suficiente las palabras de estos dos diputados. El embajador en Estados Unidos, también militante del Partido Socialista, Juan Gabriel Valdés, se quejaba de que aquí el mal precedente, cuando le preguntan, pero ¿cuál es el mal precedente que el gobierno repite tanto, que es un mal precedente? Que aquí no se consideró la trayectoria de Isabel Allende. O sea, lo que nos invitan a hacer también desde el Partido Socialista es que la ley se va a aplicar según la trayectoria de la persona acusada. Si tiene una cierta trayectoria, se le aplica la ley. Si no, no se le aplica. Lo cual es también, en mi opinión, muy delicado porque vulnera el principio de igualdad ante la ley. Entonces, yo estoy contento por lo que ha dicho la presidenta del Partido Socialista, pero creo que ellos mismos no han sido lo suficientemente tajantes Yo le para quiero rechazar preguntar declaraciones como a esa. otros respecto de un eventual llamado a un juez del Tribunal Constitucional, pero yo le pregunté antes si para la oposición, y agrego aquí a Rodrigo Galilea, presidente de RN, ¿está cerrado el capítulo desde el punto de vista político? No depende de nosotros, Matías, si se cierra. Nosotros sabemos, todo Chile sabe, que desde la Fiscalía han invitado a declarar a distintas personas, incluyendo al presidente Boric, sobre esta materia. Eso me hace presumir, no lo sé, que hay una investigación en curso. Y no sé si esa investigación va a terminar en una formalización a algunas personas, supongo que algunos funcionarios de gobierno, o si se va a cerrar acá. Yo
No soy capaz, Matías, de responder la ¿La pregunta sobre si responsabilidad esto del está presidente cerrado o no. Boric? Rodrigo, ¿el presidente Boric qué responsabilidad le cabe en esto? El presidente Boric evidentemente participó de toda esta, llamémosle, operación Casa Salvador Allende. De hecho, firmó directamente, creo que el decreto 38 que autoriza todo esto. Y siguiendo las palabras de Guillermo Ramírez, todo esto llega al punto de ser inverosímil. Porque es inverosímil que más de una docena de abogados declare que no sabía que esto estaba mal, que ignoraba lo que dice la Constitución, artículo 60, que lo dice así, pero clarito, qué es lo que no se puede hacer y cuál es la sanción. Que el propio presidente diga, bueno, yo no sabía, que la familia Allende dice, bueno, yo tampoco sabía. Y pareciera, fíjese que en esto que de los diputados y lo que el propio embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, dicen, no, pero es que aquí había que mirar la trayectoria, mire, esto es así, pero no tan así, en fin, pareciera que esto que creo que es Carlos Peña, el que ha escrito bastante en el diario, dice, lo que pasa es que hay personas que creen que lo que está dicho claramente en la Constitución o en la ley, simplemente no se le aplica a algunas personas o a algunas situaciones por consideraciones que son absolutamente reñidas al sentido común ciudadano. La senadora Allende tendrá toda la trayectoria que tiene, pero eso no permite decir a ella no se le aplica esto. El presidente de la República podrá opinar lo que quiera sobre Salvador Allende, podrá ser su gran ídolo, pero eso no significa saltarse las normas establecidas en la Constitución. Entonces, todo esto, a mi juicio, tiene que seguir investigándose porque es un fallo del Estado, del Ministerio de Bienes Nacionales, Secretaría General de la Presidencia, segundo piso de la moneda, presidente de la República, ministra, senadora. ¿Podría esto terminar en una acusación constitucional contra el presidente, como algunos han sugerido? Eso me imagino que los diputados lo evaluarán. ¿Sus partidos apoyarían esa eventualidad? Senador Galilea, supongo que no puede contestar esa pregunta. Yo no puedo hablar de eso, Pero se miraron los dos, ¿ah? No, porque yo lo iba a atajar para decirle tú no puedes hablar de esto porque ella es senador. Podría eventualmente ser juez un senador. No Claro, hablando de normas constitucionales. ¿Usted apoyaría a Guillermo Ramírez? Yo tengo entendido que las bancadas de oposición se van a reunir el martes para discutir esto, pero yo he tomado el pulso no solamente en Chile Vamos, sino también fuera de Chile Vamos, y tengo la impresión que por el momento, con los antecedentes que hay, el ánimo de los diputados es no presentar una acusación constitucional. Lautaro Carmona. Quiero que se haga, digamos, se haga responsable de la respuesta de lo que han dicho aquí acerca de la responsabilidad. No, de que se haga cargo, no responsable. Haga cargo, digamos. En la vocera de gobierno dijo, y eso ha sido muy discutido, se sienta un precedente grave con la destitución de la senadora Allende. ¿Usted coincide con eso? ¿Y qué significa un precedente grave? Que podría ser distinto, además, el tribunal. Oye, como yo no sé cuántas preguntas más van a haber, quiero hacer una cita, espero que la comprendan. Y cuando caiga la noche y las sombras asienten, que el brazo fraterno en corazones latentes teja un manto de paz sobre tierras heridas y en la voz del pueblo resuene la vida. Un poema de Gabriela Mistral, donde mañana se cumplen 80 años desde que le asignaron el Nobel. Quería resaltar eso. Yendo a la pregunta, digamos, yo no voy a hacer cargo de lo que está diciendo dicen. que está cayendo la noche. No, yo creo no sé, que Yo también, no sé para dónde va Lautaro, decía yo. Este ¿Cuál es la poema metáfora en esto? Pero habla también del homenaje consuelo. a los ideales sobre la lucha por la justicia y el bienestar social. A eso sí me refiero. Bienestar social y justicia. Ya. Que me imagino que todas las fuerzas Son políticas es lo ideales que buscan. compartidos por todos, supongo. Así que... Yo asumo, yo no estoy asignándomelo yo, Yo sé, tranquilo. Estoy hablando de Gabriela Mistral. Sí. Es un homenaje a Gabriela Mistral. Claro. No es más que Mañana se porque cumplen 80 años Estamos de la todos de entrega del Partido Nobel. por Ya. todos. mañana se cumplen 80 años, eso, porque como ustedes tienen la posibilidad en hora de incidente en la Cámara de hacerle un homenaje. Lo vamos a hacer. En fin, Usted lo Don tiene aquí Lautaro. en Estado Nacional. yo lo invito a que se haga. Dicho eso, en este debate, la primera cosa que hay es por qué no conocemos el fallo, pero tampoco conocemos entonces el argumento de 2 votos de minoría.
Porque si es tan irrebatible, del punto de vista jurídico, cualquiera que entra a la política sabe que hubieron 2 votos en contra. Me pregunto. Ya, igual son 2 y hay No 8 importa. a favor. Estoy de acuerdo. Debiera haber pero sido Le puedo responder sobre uno. Yo no estoy cuestionando de cuál Lo fue dijeron los el socialistas. fallo acordado. Solo yo asumo que todos van a coincidir. El argumento básico es que no se llegó a concretar la venta. No se perfeccionó. Ese no Lo se- que estoy diciendo, que el ahí argumento de hay la una Contraloría. argumentación que es de los propios con competencia para pronunciarse, que dándole, y yo asumo que todos le darán seriedad a las desprolijidades, a todas las cosas que no deberán ser desde el punto de vista administrativo, no llegan a la conclusión que eso da lugar para destituir una senadora. Quiero imaginarme que a eso se refiere, que es un precedente serio, preocupante, porque alguien que es electo por la soberanía ciudadana, hay una institución del Estado de Chile, fuera de lugar, que resuelve, entre ellos 10 personas, que no siga siendo senadora. Yo no estoy diciendo que no pueda existir esa sanción, no, solo estoy llamando la atención que habrá que estudiar en detalle los argumentos de la mayoría que sostienen el fallo, y eso está fuera de lugar, pero también de la minoría. Creo que ese es un tema que debe estar en el debate político para que nadie crea que hay una posibilidad de alterar la composición del Parlamento por la vía de imaginarse que una institución a la cual nadie influye, entre comillas, tiene determinaciones, y digo entre comillas porque todos sabemos que tiene una composición que es resuelta por un ente político, que es el Senado, en un pareo donde... Pero además el TC tiene mayoría oficialista o de sensibilidad oficialista. Es que ustedes acaban de decir que nadie podría imaginarse asumir con proselitismo, digamos, la composición del Tribunal Constitucional. O sea, si es así, es para todas las cosas. Y por tanto yo voy a imaginar que son puras personas neutras, No, de pero gran una cosa es el nombramiento formación. y otra cosa es influir sobre Por la eso, decisión que tienen que tomar yo esos me quiero ministros. imaginar que son puras personas con formación profesional, acabadas, intachables, todas en igualdad de condiciones, y por tanto voy a tomar en cuenta todos los argumentos, incluyendo el de la minoría. Creo que aquí hay, y lo dijimos en su momento cuando esto aparece, un desacierto absoluto en la cantidad de consecutividad de medidas en el plano administrativo. Cuando se está en la tarea de Estado, eso es político también, porque el Estado es un ente político, que habrá que seguir con la precisión de responsabilidades sin ninguna duda. No tengo ninguna duda Y en la eso. responsabilidad de la senadora Allende propiamente tal, considerando que, como lo dijo la misma Paulina Bodanovich, la Constitución se da por Yo creo conocida, habiendo un artículo tan claro, porque la verdad es que es muy claro el artículo que dice... En una línea se explicita lo que se la puede... cesación en el cargo de un senador o Yo espero que senadora esa responsabilidad eventual la explique ella y no yo. Porque ¿Falta una culpa de ella? ahí debe haber, digamos, una cantidad de subjetividades mediante, me refiero de pensamiento, de cosas que voy a mirar con mucha consideración. ¿Por qué? Yo tengo un gran respeto y participo del sentimiento que golpea al Partido Socialista, lo hicimos solidariamente desde el punto de vista político. Isabel Allende, yo fui contemporáneo con ella cuando era senadora de Atacama y yo era diputado. Entonces tenemos un trabajo que uno puede decir es una política vinculada, digamos, a su partido, fue presidenta del Partido Socialista, y por consiguiente se cultivan intercambios y códigos de respeto mutuo. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que será la palabra que entregue ella, no yo por ella, ni especule respecto a lo que va a decir. Yo creo al fondo de algo que esbozó Guillermo Ramírez, que sí es posible, sí es plausible que se dé en algún momento un llamado de alguien a un ministro, a un juez de un No, yo tribunal soy en eso constitucional. tajante. Yo creo que si hay una deuda desde el punto de vista del Ejecutivo, del Legislativo, es no avanzar después de lo que pasó en el caso Penta, cuando viene todo el debate sobre el financiamiento de la política, que es llegar hasta el final, sin ingenuidad, a la corrupción, que es usar métodos que no son correctos desde el punto de vista legal para influir en las O sea, determinaciones. que un político haya llamado No quiero que eventualmente- haya Hermosilla bajo ninguna condición. Y lo que porque plantea es- Guillermo Ramírez es que él interpreta al diputado Manucheri, por ejemplo. ¿Eso sería corrupción? ¿Sería aceptable si es que No, fuese así? yo lo digo y lo planteo
claramente, salvo que él lo formalice, es un juicio político. Ok, O sea, y para Constanza, es una opinión política. ¿es plausible que en algún evento algún político llame a un juez de un tribunal constitucional Ahora, para que falle de una manera u otra? Más que plausible. Aquí lo que se ha dicho, y hay quienes han dicho, que el Frente Amplio no hizo su pega sobre algunos ministros, concretamente dos, que no son militantes del Frente Amplio, pero que son cercanía ideológica y que fueron nombrados por el presidente Boric. Me refiero a Daniela Marci y a Nancy Yáñez. Esa ha sido la crítica de algunos socialistas. O sea, lo primero es mencionar que el TC es un órgano autónomo y eso implica que tengamos bien claro de que las personas que son nombradas ahí son juristas reputadas que llevan mucho tiempo trabajando en distintos caminos y por lo tanto ahí lo que uno puede hacer es un juicio político, porque el Tribunal Constitucional además tiene muchos otros fallos en los que nosotros hemos mencionado si es que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con cierta posición. Lo hicimos en varios elementos sobre la pastilla el día después, sobre... ¿Pero es factible llamar a un juez, ahí yo creo que... No, o sea, yo no me siento responsable por el fallo del Tribunal Constitucional. No podría estarlo porque comparto de que son un órgano autónomo y que por lo tanto el nombramiento, que es un nombramiento que lo hace el presidente, es parte para poder hacer una función del tribunal. Ahora, lo que yo creo y lo que hemos mencionado... ¿Alguien les pidió a usted como presidenta del Frente Amplio que influyera hablar, que influyera, llamar, No, alguna cosa caso. con las ministras? En ningún caso yo tampoco me haría parte de una cuestión como esa. Creo que el caso Hermosilla deja muy en claro de que había una práctica permanente, además en un tribunal que es distinto. El tribunal, la Corte Suprema es bien distinto al Tribunal Constitucional en términos de cuál es la composición, la discusión política, y ahí se vio que habían jueces que estaban nombrados por cercanamente a un abogado pero un juez no cercano al ministro del Interior, también ligado a un caso de corrupción grave y que no era solamente un caso, sino que era una práctica política establecida. Entonces creo que ahí ojalá pudiéramos hacer un análisis crítico sobre todo ese tipo de situaciones y que los partidos nos comprometamos también a que... Hemos estado en varios programas hablando críticamente sobre lo que pasó con la práctica. Lo digo también porque creo que Hermosilla. es dentro de las discusiones que tenemos que tener. Por supuesto, vamos a ir a una encuesta, pero ¿está en peligro la primaria oficialista con esto, con el Partido Socialista o no? El que vayan todos juntos a una primaria. Nosotros como Frente Amplio estamos muy convencidos de que hay que ir a una primaria en común, sobre todo por los desafíos de futuro que mencionaba Sí, pero una cosa precisamente que Paulina. La pregunta es si está en riesgo. O sea, creo que por Paulina esto. fue muy explícita en mencionar que habían debates y desafíos para el futuro que eran mucho más importantes y eso va a requerir sin duda más conversaciones, pero hoy día estamos unidos, seguimos trabajando juntos. Yo agregaría además que el Partido Socialista, como sería de Paulina, ha sido el que más ha insistido en que debe haber una primaria amplia de todas las fuerzas que forman la coalición de gobierno, incluso más amplia, incluyendo Yo preguntaría la ADC y sobre la primaria que podría haber en el sector del frente, que todavía no tenemos tan claro si va a Bueno, haber esa o ya no. es decisión cada partido. Hace media hora estuvo, la invita- decía aquí, a través de su presidente, dijo que con Tú puedes ustedes... invitar a alguien, si no quiere ya es otra cosa. No, por supuesto. Yo preguntaría sobre la primaria del sector de adelante, que no sé, se han hecho llamados acá y se de acá. Vamos a ir a eso. ¿Qué primaria le podrían contestar aquí? Me gustaría saber. Sería Vamos a ir a interesante. Que parece que pero no hay. primero Es una vamos- película que no se va a grabar esa. Vamos a ir a eso, interesante. pero primero les queremos compartir con ustedes una encuesta hecha por Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, de la UDD, especialmente para nosotros. Con escenarios. Escenarios, exactamente. Escenario número 1. Derecha dividida en 3, que es el escenario que tenemos actualmente, ¿cierto? Puede cambiar, pero hasta el momento van a la primaria José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, y la izquierda unida tras Carolina Toá. Este es si es que Carolina Toá ganara la primaria oficialista. Entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos Evelyn Matei con 26, Carolina Toá 19, bastante cerca Kast y Kaiser 18 y 17, que esos son los escenarios propuestos. Ya, o sea, pasarían a segunda vuelta Claro. Evelyn Matei y Carolina Toá. ¿Qué pasa en el escenario 2 si se enfrentaran con otro de los candidatos que fue proclamado le esta interesa, semana? claro, nuestra Atención, invitada. Constanza Santamaría. No, fíjate. atención yo misma. Martínez. Dije. No, yo misma. Constanza Martínez, atención. Ya. Aquí, ¿qué No, tenemos? confundía muchas veces. Se mantiene Evelyn Matei en el primer lugar con 28%, pero aquí cambia el resultado. José Antonio Claro. Kast con 18, Johannes Kaiser muy pegado, pero No cambian mucho lo que obtendrían Kast pero y sí la Kaiser, segun- pero sí cambia el orden y Gonzalo Vinter no pasaría
a esa segunda vuelta final. Y entonces tendríamos una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Ya vamos a ir a los... Y Y miren el el escenario escenario 3, 3 que no alcanzamos, porque como Janet Jara la proclamaron recién ayer, no alcanzamos a ponerla aquí en la gráfica, pero el escenario no pusimos 3... la gráfica, pero sí se hizo la pregunta. Sí, así que, Lautaro, usted también aquí atento. Mire. Se hizo la pregunta, aquí estamos. Y Lautaro nos quiso decir el viernes para que armáramos qué es lo que iba a pasar el sábado. nosotros queríamos hacer Pero la mire, encuesta... El resultado es el siguiente. Evelyn Matei también aparece, digamos, como primera, pero además con un mayor porcentaje, 35%. Claro, si es que aquí apareciera Jara, o sea, que se hace ese ejercicio, señor Lautaro, sube Evelyn Matei y... Segundo lugar, Johannes Kaiser, Claro. con un 23%. Chuta. ¿Ya? Y Janet Jara con un 13%. Un poco más, pero tampoco pasaría, o sea, el efecto es que tampoco pasaría esa segunda vuelta. La segunda vuelta con Jara... Pero ahí sacan a Kaiser, o sea, a Kast. A José Antonio Kast en esa... Entonces no es ceteris paribus. No ceteris paribus, Sí, exactamente. pero relevante digamos, el porcentaje de Janet Jara, que es parecido a lo que sacaría Gonzalo Vinter. O sea, si es que la primaria la ganaría en este escenario, estamos hablando de dos candidatos que acaban de ser proclamados, fuera Gonzalo Vinter, Esto no se da. pasaría a la segunda vuelta, Si Janet gana Jara Jara, tampoco. si gana Jara la primaria de la izquierda, Jara no pasaría a la vuelta definitiva. ¿Se entiende el ejercicio, no? ¿De quién es la encuesta? A ver, esa es la encuesta UDD Panel Ciudadano, UDD. Ninguno de Sí. sus dos candidatos, ni Constanza No, de ni inmediato. Lautaro. Ya vamos a ir al otro lado, pero A ver. primera reacción. Yo espero, digamos, y por eso pregunté de quién es la encuesta, conocer muy precisamente a esta altura de la vida todos los estudios de opinión. Yo creo en ello, yo conozco la metodología de la investigación, pero espero que no sea construcción de opinión y no medición de opinión. Pues si no es como profecía autocumplida. Yo no tengo una mirada política, por razones de la política global, sabiendo sí a ciencia cierta que la derecha está con un crecimiento fortaleza, digamos, hoy por hoy, y por eso creo tan necesariamente una amplitud muy grande para enfrentar esta batalla presidencial. No hay espacio para caminos propios, si es que el sector cree que hay que disputar el gobierno. Que la Janet marque 13, dicen, Estás llamando a alguien. Sí. Alguien te está llamando. y todavía no es candidata, porque la midieron cuando no era candidata, porque lo siento mucho, pero prefería el Comité Central antes de un periodista para que conociera nuestro acuerdo, me da una gran expectativa. Muy bien. Cuando O sea, es además positivo, hay es positivo. 25% a lo menos que no se pronuncia, Sí, de eso una u también. otra forma. Es verdad. ¿Y Gonzalo Vinter? O sea, bien similar. Lo primero, que para nosotros es imprescindible la unidad y que hemos encontrado ahí una necesidad de poder proyectar una alianza para el futuro. Y en eso es muy necesario primero el poder construir esa primaria de unidad que está siendo bien competitiva. Hoy día ya tenemos a 3 candidatos proclamados y además tenemos 3 días de candidatura abierta. O sea, es muy poquito, llevamos recién un par de días en eso. Y yo también diría, hay 4 millones de votantes nuevos que también tienen que ver con el voto obligatorio y por lo tanto también acá va a haber un debate de ideas que me parece importante darlo en medio de toda esta Constanza disputa. había preguntado qué pasa al frente, y al frente tenemos que decirle que ustedes dos han sido contradictorios a Kast, por ejemplo, y a Kaiser, pero esta encuesta le da la razón a ellos. No hay para qué hacer primarias, que ustedes quieran hacer primarias, porque su candidatura le va bien en esta alternativa con todos llegando al final. ¿Para qué entonces primaria? ¿Va a haber primaria? ¿O ya eso lo desecharon, Rodrigo Galilea? Nosotros siempre hemos querido hacer primarias lo más amplia posible. Nos gusta el ejercicio de la primaria, nos gusta esa herramienta democrática, nos gusta dar una señal de gobernabilidad y de un programa de gobierno, ojalá con un sector que represente a la mayoría social chilena desde lo antes posible. Y por eso es que hemos insistido tanto en primarias. Por eso es que nunca hemos encontrado, por lo menos yo... Un ejercicio, pero los resultados no cambiarían mucho. Bueno, puede cambiar mucho. Puede ser la diferencia entre ganar en primera vuelta y no ganar en primera vuelta. Pero además siempre lo considero una señal muy potente. Y es por eso que, al menos desde el punto de vista mío de Renovación Nacional, nunca he encontrado suficientemente fuertes o buenas las razones del Partido Republicano y los libertarios para decir, no, yo no hago primaria. Yo creo que es un ejercicio válido y
Yo sé que han dicho 10 veces que no quieren, pero yo soy insistente y tendré que decir, si ellos dicen 10, bueno, yo tendré que decir 15 veces que están siempre cordialmente invitados a una primaria. Ya, cordialmente invitados, pero al mismo tiempo están en conversaciones con algunos candidatos del otro lado para poder tener una primaria. O sea, si Kaiser y Kast se mantienen en la postura de no ir a primarias, la importancia de las primarias es tal que ustedes consideran que es mejor ir a una primaria, aunque sea con candidatos que tal vez no son tan competitivos. Estoy pensando en Jimena Rincón, que entendemos que hay un problema ahí de si puede, una discusión puesta por el CERVEL de si puede o no puede. Pero no sé, Rodolfo Carter, ¿está esa posibilidad o es mejor no tener primarias, Guillermo Ramírez? A ver, creo que la clave está en cómo ustedes han planteado la pregunta, que hace 2 minutos dijeron, mirando esta encuesta parece que no es necesaria una primaria, porque les va bien igual. Si uno se fija en esas encuestas, uno suma los candidatos de oposición y tenemos, dependiendo del escenario, alrededor siempre de 60 puntos. En una conté 61, en otra conté 58, por ahí anda. Alrededor de 60. Luego, las candidaturas de izquierda están 12-13% y un gran número de personas que no saben y no contestan. Todas saca 17. Bueno, todas 17. Eso refuerza el punto que voy a hacer. Entonces, todas estas personas que hoy día no saben, no contestan, probablemente tienen más sensibilidad de izquierda y no saben todavía por qué no han habido definiciones en la izquierda con tanta anticipación como acá. El Partido Comunista lo resolvió ayer, el Frente Amplio el jueves, y por lo tanto hay mucha gente en buen chileno que están a la guaite para ver cuál es el escenario normal. Si alguien cree que Chile Vamos va a sacar lo que sale ahí, o la oposición va a sacar lo que sale ahí, 60% la oposición, 20% la izquierda y otro 20% que no sabe, no contesta, está completamente equivocado. Ustedes no tienen el 60. O sea, no, podemos tener el 60, pero lo que no va a ocurrir es que aquí tengamos una segunda vuelta entre 2 personas de oposición. Eso no va a ocurrir. La izquierda es un rival duro, que cuando se unen ganarles es muy difícil. Tienen el gobierno y un montón de gente esperando a ver cuál va a ser el candidato. Por lo tanto, confiarnos es lo peor que podemos hacer. Lo voy a poner en otros términos. Perdón, Constanza. Sí. Claramente los votos para ganar están. Si el día de mañana llegamos a perder, va a ser justamente porque fuimos divididos. Y esa es la razón por la cual nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que ir a una primaria y vamos a seguir insistiendo en ir a una primaria. Ahora, si llegado el momento nos damos cuenta de que ya no hay caso, que José Antonio Kast y Johannes Kaiser dicen no voy a una primaria, bueno, tendremos que evaluar, lamentablemente falta aquí Juan Manuel Santa Cruz para que podamos responder la pregunta, tendremos que evaluar si hacemos una primaria distinta. Yo soy partidario de primaria a todo evento, pero esa no es una decisión mía. Es de la UDI y su interna, de Renovación Nacional, de Evópoli y de la candidata. Es que yo en este minuto estoy dando mi opinión personal porque no he llevado esta discusión al interior de la UDI porque seguimos todos en la lógica de que la primaria tiene que ser amplia. Ya, pero hay conversaciones, ¿o no? Al interior de la UDI las tenemos y públicamente por si llegamos a este escenario. Ya. Pero no lo hemos conversado ni con Renovación, ni con Evópoli, ni con la candidata, porque hoy día estamos en la lógica de insistir en una primaria amplia. Lautaro Carmona, ahí le quiero leer un tuit post, no sé cómo se llama, en X, de José Antonio Kast, que dice hoy día, lleva 2 meses en campaña con recursos públicos y sigue en el gobierno. Ahora que el PC la proclamó, debe renunciar. Basta de corrupción. ¿Qué le responde a José Antonio Kast? Lo primero le respondo, digamos, no acepto bajo ninguna condición, salvo que él quiera probarlo ante Contraloría o a cualquier otro espacio. Sí. No duda del tuit. La afirmación de que Janet Jara haya hecho algo vinculado a corrupción, primero. Si es por estar ejerciendo un cargo público y desde esa perspectiva levantarse y proyectarse como una candidatura, la candidata de la derecha era alcaldesa cuando ya empezó la campaña y siguió siendo alcaldesa hasta el día que dejó de ser ¿Empezó la campaña? No empezó la Entonces, campaña. Eso no te lo acepto porque nosotros proclamamos los 3 partidos de Evelyn Matei una vez que dejó el municipio, cosa que ustedes no han hecho porque ya la proclamaron y sigue siendo ministra. No te lo acepto. Nosotros no compares, no te lo acepto. No lo comparo. Nosotros no hemos, o particularmente Janet, no ha hecho nada en el contexto de campaña. La pregunta es si mañana renuncia. Nada en el contexto. Esa es una conversación que va a tener ella con el presidente. Si por decencia o ética renuncia mañana, ¿sí o no? Esa es la pregunta, muy simple. Si no es por decencia, la pregunta la hacen ellos, pero no es por decencia. Es porque hay probidad, es porque hay sentido de responsabilidad. Es porque se debe, ¿renuncia o no? Se debe primero a la conversación que haga con el presidente de la República, que es el que encabeza la coalición y que votó
Lautaro, está proclamada por el partido. La pregunta es si una candidata proclamada por el partido va a seguir en el gabinete o no. Cuando tú la proclamas, como lo hicimos nosotros, no es condición absoluta ni vinculante que inmediatamente, por eso hablé de facto, decencia es y no de candidata. condición legal. Es por decencia. ¿Va a renunciar mañana, sí o no? Contesta la pregunta. No te voy a contestar lo que el partido resolvió en conversación con Janet. Yo no puedo determinar, pues eso pasa. ¿Qué resolvió el partido? ¿Que renuncie o que no? Eso es que es elemental que alguien no puede ser candidata, digamos, y hacer campaña si no renuncia. O sea, es una pregunta absolutamente... Entonces sí, la respuesta era sí. Entonces, el tema pasa porque yo no puedo pautear a qué hora conversa ella con el presidente. No lo voy a terminar aquí en un canal de televisión, pues yo digo mañana, bueno, significa que mañana y antes de mañana... No, yo le doy todo el tiempo que tenga esa conversación. Más allá de la interpelación política que se puede hacer entre ustedes, la pregunta es, ¿parece razonable, espera el Partido Comunista que mañana al mediodía Janet Jara siga siendo ministra de Estado? Porque las renuncias pueden ser unilaterales. No insisto, Matías, insisto en que yo no voy a pautear una gestión que es de mucho nivel en el punto de vista de la sensibilidad, de la confianza, del sentido de responsabilidad, para salir, digamos, de una pregunta que de verdad, digamos, no da lugar hasta cuando... A mí díganme que Janet Jara, sobre la base del acuerdo del Comité Central del Partido Comunista, mantiene un activismo como candidata siendo que está en el gobierno. Eso no puede afirmarlo nadie, absolutamente nadie. No quería preguntar, pero sí quería poner de manifiesto lo que se debe hacer en estos casos. El año 2013... Evelyn Matei, recordemos, muy de repente, porque Pablo Longueira se salió de la carrera. Ministra del Trabajo. Y la UDI la proclamó su candidata presidencial. Ese mismo día, Evelyn Matei no esperó cuando me junto con el presidente Piñera. Ese mismo día, Evelyn Matei mandó... Esto fue un sábado. Y el presidente mandó una carta. Ella mandó una carta diciendo al presidente que dejaba su cargo, independiente de que conversaran después. Nos parece absolutamente evidente que Janet Jara tiene que dejar su cargo de ministra de Trabajo ya. ¿Le damos el tiempo mañana a las 8 de la mañana, puede ser? Puede hacerlo, puede declararlo, puede mandar una carta, puede hacerlo como quiera, pero nos parece absolutamente evidente que no es compatible ser ministra del Trabajo. Pero fue nominada siendo ministra. Disculpe. Que fue nominada siendo ministra, dice. Y en ese mismo instante... Fue nominada siendo ministra. Y en ese mismo instante envió la carta. Y aquí importa mucho la palabra de Constanza Martínez porque es presidenta del partido que va a competir con Janet Jara. ¿Puede mañana Janet Jara a mediodía seguir siendo ministra de Estado? ¿Puedo contestar sobre lo que se había planteado anteriormente? Porque yo ahí comparto absolutamente lo que acaba de decir Lautaro y además... Guillermo, Evelyn hizo campaña siendo alcaldesa, viajó por todo Chile, mientras era todavía alcaldesa de Providencia, entonces lleva 4 años haciendo campaña. Entonces, está bien, creo que también ponernos en esa posición me parece que... Así vamos a ampliar lo que significa campaña. Campaña significa es lo que hace un candidato. Evelyn Matei no era candidata, punto. Aquí sí es candidata. Hizo una gira nacional aquí sí es alcaldesa. Campaña es lo que hace un candidato. No era candidata, nadie la había proclamado como candidata. Aquí sí es candidata. No, pero si vamos a esa formalidad, te voy a decir yo te voy a contestar la pregunta. Yo quisiera hacer... Yo comparto lo que acaba de decir Lautaro, creo que hay una diferencia respecto al rol de Evelyn Matei, pero... Es que vamos parte por parte. Es que no me han dejado hablar nada, de verdad que no me han dejado hablar nada. Vamos a medirlo después. Podemos medir después cuánto rato me han dejado conversar. Yo creo que hay un punto interesante sobre la primaria de Chile Vamos y la posibilidad con Libertarios y también con el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque a mi juicio acá también hay una disputa respecto a cuál va a ser el ánimo de gobernabilidad que van a tener y cuáles son los elementos programáticos que van a defender. Nosotros hemos estado teniendo un programa, un proyecto que se está debatiendo y al frente yo veo también un Chile Vamos que se la ha jugado por hacer ciertos avances, porque ha moderado también sus visiones. Sin embargo, tienen al frente a un candidato que en un fin de semana dijo que las vacunas no servían para nada, que había que cerrar el Ministerio de la Mujer y que además teníamos que salirnos de elementos internacionales con los cuales nosotros nos han replicado todo este momento. Entonces yo ahí quisiera hacer... No contestó la pregunta de que si Janet Jara debiera salir del... Dije que comparto totalmente el planteamiento de Lautaro, pero me gustaría también
hacer un análisis respecto a esa primaria. ¿Con quiénes van a gobernar? ¿Cuál es el proyecto que van a tener? Porque de verdad a mí me preocupa que candidatos como Kaiser y Kast, sobre todo Kaiser, que durante todo el fin de semana pasado se dedicó a mentir públicamente, a criticar una política pública tan importante como las vacunas, que salvan vidas, que quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, que ha dicho que internacionalmente está a favor de Trump. Yo creo que esas son preguntas importantes que a rato a nosotros nos plantean que no damos gobernabilidad, pero ya no tenemos claro con quiénes van a gobernar. Y por lo tanto creo que ahí es importante poder hacer un análisis de cuál es el proyecto país que quieren ofrecer y si su pivote va a ser Kaiser o va a ser la democracia. Ya, hecho el punto, quiero recapitular lo que pasó exactamente el 2013 con Evelyn Matei. Además lo manda en ex Danilo Herrera, que es un conocedor absoluto de esta materia. Dijo, luego de muchos reclamos por proclamar a una ministra en ejercicio, fui a buscar lo que pasó en 2013 con Evelyn Matei, también ministra del Trabajo. Sábado, UDI nomina a la ministra. Lunes, gobierno acepta su renuncia, o sea, mañana. Miércoles, cambio de gabinete donde asiste la candidata. Eso fue lo que ocurrió. Un solo dato. Sí, pero hay un ¿En qué dato. momentos está la carta de El Evelyn sábado Matei? envió ya la carta de renuncia. ¿Fue el mismo sábado? El sábado. Ya, ese dato yo no lo tenía. Oye, pero hay un detalle, si vamos a entrar... Es que hay no un pequeño contestó detalle. Guillermo ¿Quién Ramírez dijo por que qué Evelyn Matei viajó por Chile? Perdona, si yo llevo las cosas al extremo, ¿quién dijo que Janet Jara ya aceptó la propuesta que hace el comité? No, pregunto. No sé, ¿Pero a quién le podemos preguntar si no sabes tú? Mientras ella no converse, mientras ella Si no tú no sabes, ¿a quién le converse preguntamos? con el presidente, Contéstenos usted, Lautaro. nosotros no vamos a consumar nuestro acuerdo. ¿Cuándo Cuando tiene que ella responder? O converse sea, está con el nominada y presidente. no proclamada. ¿Esa es la diferencia? Sí, no, ¿Qué una plazo le dieron? diferencia. ¿Qué plazo No le tiene? pusimos plazo. Pero no contestó ayer entonces Janet Jara. No hablamos con ella, si ella no estaba cuando Por nosotros eso, tomamos el ya, acuerdo. pero un llamado por teléfono, te estamos no hablamos, nominando, insisto. ¿no? ¿No ha hablado con ella usted? ¿No hablamos con ella? ¿No ha hablado con ella? No, si quieres te muestro. No, si le creo. No sabe cuánto le creo. No me ha contestado Guillermo Ramírez. Yo soy por muy qué Evelyn Matei riguroso. como Hace mucho alcalde. rato que quiero contestar, pero Sí, no me por dejan eso, contestar. la misma que hizo la pregunta nos interrumpió esa pregunta que era muy clave. ¿Por qué recorrió Chile Evelyn Matei como alcaldesa? Tú sabes que todos los partidos políticos tenemos la obligación de gastar un porcentaje de lo que nos entrega el CERVEL, obligación legal, en actividades que promuevan los liderazgos de mujer. Todas las regiones tienen que tener actividades de mujer y ellas invitan a quien quieran. Y es evidente que Evelyn Matei es un liderazgo femenino la UDI importante y las regiones la invitaban. ¿A qué iba Evelyn Matei a las regiones? A juntarse con la militancia de la UDI, con simpatizantes de la UDI, en actividades que eran para promover liderazgos de mujer. No estaba haciendo campaña con globito en la Plaza de Armas. Con Rodrigo Wainwright. Se juntó en Puerto Montt. Ya, En y- pre-campaña. Ese no Era liderazgo femenino. candidato Rodrigo Guan. Sí, está bien, Era precandidato. pero ella No, pero es viajaba que y no, todo eso está está empezando la Oye, cola. todo eso está documentado. Al CERVEL le hemos tenido que enviar las actividades, las fotos, las asistentes de todas las actividades. Así que pueden consultar porque esa información es pública. Está bien. Ya, solo para terminar el punto, Lautaro Carmona, para que quede bien claro, no le están diciendo que mañana tiene que renunciar, pero usted está de acuerdo con que es incompatible que Janet Jara sea candidata presidencial del partido y siga siendo ministra del Trabajo. A ver, siempre, desde cualquier mirada, el Partido Comunista va a asumir cuáles son los roles en política y que son distintos. Y por eso, yo vuelvo a insistir, la primera opción, y por eso yo no he hecho más diligencia, es la conversación por sentido, no de una obligación disciplinaria o no, que ella debe tener con el presidente. Antes de eso, ¿Cuándo va a ser esa conversación? no, yo no es con ¿No el ha hablado presidente, con ella? no conmigo. Ah, ¿verdad que no ha hablado con No ella? he hablado con ella. Ya. Y esa es la verdad. Yo. Ya, está muy bien, está muy bien. Le agradecemos a nuestros invitados, nuestros panelistas de hoy, Constanza Martínez, con muchas Lautaro preguntas Carbona. cruzadas. Quedó muy interesantes. pendiente. ¿Qué quedó el pendiente? proyecto. Ah, el proyecto con Ahí vamos a ir Johannes Kaiser. conversando con... ¿Qué Ya. proyecto? No, pero si yo he sido... Esta semana han preguntado mucho, pero Sí. no es muy original tu pregunta, pero sobre todo... muy Pero es válida. importante. Es muy Es válida. importante. Sobre el tema vacunas, sobre el tema Ministerio de la Cortito, Mujer, rápido. he contestado claramente que estoy en total desacuerdo con Johannes Kaiser. Ya. la primaria. Senador Rodrigo Galilea, diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias a los cuatro. Y nos vamos a una pausa, ya a la vuelta. No nos vamos a la pausa. Vamos a una perdón. presentación de nuestra invitada. Sí, que vienen los empresarios, en el fondo, las empresarias, La la voz de la semana de empresaria. los aranceles de Trump, los efectos para Chile, los riesgos para Chile. Mira, aquí está. Shakespeare said, which so
Ahora nos toca prosperar y al hacerlo usar billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y saldar nuestra deuda nacional. Y todo sucederá muy rápidamente. Con la acción de hoy, finalmente podremos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, más grande que nunca. Podrían afectar la competitividad de estos en ese mercado tan relevante como es el mercado de Estados Unidos. Y también podría afectar el acceso de nuestros productos a los consumidores norteamericanos. Mucha cautela en cómo se van a hacer las cosas, cuál es la estrategia que va a definir también para avanzar sobre este anuncio. Hace un par de meses, en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes multimillonarios del mundo, Jeff Bezos, Larry Brain, Elon Musk, Mark Zuckerberg, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. Este es un escenario que tenemos que enfrentar con serenidad y con inteligencia. En primer lugar, los impactos sobre la economía chilena son acotados. Bueno, los efectos sobre la economía chilena son o van a ser acotados. Fue lo último que dijo el ministro Marcel. Saludamos a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, digamos la agrupación de los empresarios. Bienvenida, Susana. Susana, buenos días. Gracias Hola, por estar aquí. Usted se juntó con el ministro Marcel el viernes, ¿cierto? En esta reunión. ¿Qué acordaron? ¿Qué se conversó? Esa frase del ministro Marcel diciendo que no va a haber efectos importantes, ¿es así de real? No, yo creo que todavía estamos analizando y evaluando las consecuencias que esto puede tener. La verdad es que yo lo veo con bastante preocupación porque lo primero que sabemos, cierto, son los anuncios que nos sorprenden a todos. Uno esperaba alzas arancelarias selectivas con ciertos países, pero hubo, cierto, este anuncio general, incluido para Chile, y ahora estamos viendo las represalias. Entonces, la verdad es que el contexto La respuesta de China. La respuesta de China, cómo están evaluando los otros países que se ven enfrentados a alzas arancelarias y por lo tanto esto puede tener una escalada que por supuesto pone en cuestión el devenir de la economía mundial. ¿Y qué acordaron en esta reunión con el ministro Marcel? Bueno, lo primero que hicimos fue analizar bien los anuncios y por supuesto poner énfasis en las acciones que hay que tomar tanto particularmente desde el sector público, desde la diplomacia chilena y también desde el mundo comercial. Recordemos que si bien el cobre quedó exento por ahora, hay una comisión investigadora, estaba en curso una audiencia pública donde han estado particularmente activos, de hecho, los propios empresarios americanos que reciben como insumo, ¿cierto?, el cobre para sus propias producciones. Así que básicamente fue compartir información y ver cómo nos organizamos hacia adelante. Nosotros estamos participando en una comisión al alero de la Cancillería. ¿Le pidieron algo específico a ustedes? ¿Usted le pidió algo así concreto al ministro Marcel? Mira, nosotros lo que hemos sido enfáticos en público y en privado es que acá hay que cuidar la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, ha sido de larga data, somos buenos socios, tenemos muchos argumentos para considerar una revisión de este arancel del 10%, considerando que Chile tiene un tratado de libre comercio, las importaciones de Estados Unidos entran con tarifa cero, hay un balance comercial a favor de Estados Unidos, a diferencia de los países a los que les puso tarifas recíprocas, y por lo tanto hay que gatillar todas las instancias, particularmente la instancia que nos da el Tratado de Libre Comercio para esa conversación posterior. Cuando usted dice que hay que cuidar las relaciones, ¿incorpora en su análisis los dichos del presidente Boric, que son personales al liderazgo de Donald Trump? ¿Eso es parte del cuidado que hay que tener y cómo evalúan ustedes esos dichos? Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener una relación muy diplomática con Estados Unidos, con China. Lo que está pasando en el mundo es de preocupación. Somos un país pequeño, abierto, en que nuestro comercio internacional ha sido gravitante para nuestro desarrollo económico y por lo tanto creo que acá hay que evitar cualquier roce, cualquier diferencia. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, China es el primero. Tenemos una alta dependencia, sigamos abriendo mercado, ese es el camino. Bueno, el presidente parece que piensa que esto no afecta porque insistió en 2 días consecutivos. No es que alguien puede equivocarse, cualquier persona está, ¿no es cierto? Es posible que le ocurra, pero insistió el día siguiente sobre el tipo de liderazgo. Dice, el segundo día dice, representa todo lo que yo no quiero. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven un riesgo eso?
Sí, yo creo que es una preocupación, sobre todo que cuando uno ve los códigos diplomáticos, ¿cierto? Incluso de países muy contrarios a la administración americana, nunca son personales. Así que yo creo que hay que tomar más la línea que ha tomado Cancillería, el Ministerio de Hacienda. ¿Se lo planteó usted al ministro Marcel esa preocupación? No, tampoco hacemos alusiones personales. Yo creo que esto lo tenemos que tener una mirada país. No, pero, acá estamos pero colaborando cuando públicos usted y dice privados. que hay que tener cuidado, las palabras del presidente criticando a Donald Trump no fueron cuidadosas, no ayudan. No, por supuesto que ayudar nunca va a ayudar a tener alguna crítica personal hacia el mandatario americano. Yo creo que, insisto, acá hay que tomarlo como una política país y también una política de país con país, no administración con administración. Los gobiernos pasan y la relación comercial que hemos tenido ha sido de larga data y esperamos que siga siendo en el futuro. Hoy día que la preocupación es sentémonos a negociar, a ver cómo podemos mejorar nuestra situación relativa, es lo que debiera primar en todas nuestras conversaciones públicas y privadas. ¿Cómo está preparado nuestro país para enfrentar estas medidas de Donald Trump? Yo sé que esto está en desarrollo, pero ¿puede convertirse esto en una oportunidad, como han dicho algunos, o la verdad es que solo nos afecta porque nuestros productos van a llegar, claro, es el mínimo nivel de aranceles que se le pusieron a los países, pero igual van a llegar más caros a Estados Unidos? Claro, muchos han hecho este análisis de que porque es 10% y otros países que compiten con nuestros productos tienen una tasa mayor, podría beneficiarnos, pero eso es muy cortoplacista. O sea, para un país pequeño como nosotros, la verdad es que esta escalada de aranceles en el mundo no puede ser buena, ni para nosotros ni para nadie. Las escaladas arancelarias lo que hacen es que finalmente restringen el comercio internacional, hacen que las economías se desarrollen mucho más lentamente y un crecimiento más moderado de nuestros socios comerciales repercute directamente en nuestras posibilidades de seguir creciendo basado justamente en el comercio internacional que tenemos con ellos. Entonces, creo que es una mala noticia para el mundo que estemos en esta situación y espero que al menos con lo que ha pasado a nivel de los mercados y la reacción que ha tenido el mundo, adelantándose justamente una percepción de que esto puede generar una desaceleración económica, tenga alguna repercusión en las decisiones económicas. Y en eso, ¿qué es lo más grave o preocupante para ustedes, para la CPC? ¿Son los aranceles, es este 10% con que van a tener que entrar los salmones, los vinos, la fruta a Estados Unidos? ¿O es lo que esto puede afectar a China, que es el que tiene uno de los aranceles más altos, 54%, y que es nuestro principal destino de exportaciones, como por ejemplo como el cobre? Entonces muchos han dicho que si se produce una desaceleración y un menor crecimiento de China, nos vamos a ver directamente afectados. ¿Cuál de las dos cosas es más grave y preocupante para ustedes? Yo diría que es más grave lo segundo, tal como tú señalas, Connie, porque una guerra comercial y una ralentización de las economías chilenas y americanas son en más del 50% de nuestras exportaciones. Entonces, la verdad es que, claro, el 10%, como es el mínimo para todos, es algo que tenemos que salir a tratar de revertir, pero es el efecto mundial el que nos genera mayor preocupación, dada esta relación tan estrecha con estos dos gigantes económicos que definen la velocidad y el dinamismo que tienen nuestras exportaciones. ¿Y podría afectar el crecimiento económico del 2000 proyectado para el 2025 y el 2026? Por supuesto que sí. O sea, una economía internacional más debilitada tiene un efecto en Chile. Ya habíamos visto que Chile estaba creciendo menos que el promedio mundial, pero si además ahora se desacelera esa economía internacional, por supuesto que puede tener un impacto en el mundo. Susana, básicamente lo que uno lee es que Chile, bueno, siendo más un país muy chico, ¿no es cierto? No es una economía que altere el orden mundial desde el punto de vista comercial, está claro. No queda mucho más que esperar y que tener relaciones diplomáticas uno a uno para cada producto que tenemos nosotros, para el cobre, que todavía no se toma una determinación. ¿No hay mucho más que hacer o el gobierno tendría algo más que hacer? Yo creo que hay que ser súper proactivo. O sea, miremos a nuestros vecinos. ¿Y cómo se partieron inmediatamente a negociar con el gobierno americano y creo que nosotros tenemos que ser muy proactivos en ese sentido, de ir a demostrar de que este 10% no se justifica en el caso chileno. Déjeme plantearlo. Por ejemplo, una proactividad que pudiera ser, algunos lo han planteado, es que Chile ofrezca en una negociación marco
cosas que ocurren fuera del ámbito arancelario. Por ejemplo, reforma a las pensiones. Porque en la reforma de las pensiones sí se afectan a empresas que son de capital norteamericano que están en el mercado de las AFP, por ponerle un ejemplo. O modificaciones a otro tipo de impuestos locales. ¿Usted entraría en ese campo de pasar, por ejemplo, el tema de las pensiones o a otro ámbito? Bueno, mira, ahí es interesante ver qué es lo que cuestiona este informe que hace de los países Estados Unidos. Y en el caso chileno hay algunos cuestionamientos, por ejemplo, a todo el tema de protección de la propiedad intelectual, que fue un tema cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y cuando Estados Unidos además se sale, ¿cierto?, del TPP. Yo creo que ahí hay un área a abordar. Toca también el tema de la protección de datos personales, pero ahí ya tenemos una ley aprobada que empieza a regir en el próximo año, si no me equivoco, y entonces son temas que, de nuevo, hay que ir, hay que mostrar, hay que ver lo que está haciendo el tema de pensiones, esta reforma que se acaba de aprobar. Se menciona, sin embargo, va a depender mucho de la implementación que se realice. En su momento, la licitación de cartera fue, por supuesto, cuestionado. Sí. Hay muchos controladores de las AFP chilenas que son americanos y fue fuertemente cuestionado. Pero en su implementación, si esto tiene un grado de voluntariedad, tal como se ha señalado, probablemente ahí es un poco distinto el escenario al cual nos enfrentamos. Pero son discusiones que hay que tener, que hay que ir, llevar y discutir en Estados Unidos. Cuando usted dice que debiéramos mirar a nuestros vecinos, que fueron inmediatamente, viajaron a conversar a Estados Unidos, falta entonces proactividad del gobierno chileno, falta que alguien viaje directamente a Estados Unidos. Yo pienso que es algo que se puede hacer ahora en los días venideros. Estamos recién asumiendo los anuncios, conociendo que insisto, no estaba en nuestros, yo creo que en la mentalidad de nadie que iba a haber un impuesto urbi et orbi, ¿cierto?, de aranceles. Estamos en un grupo de 95 países con este mínimo de 10%, pero sí tenemos que ver cómo podemos revertir aquello. Se lo pregunto porque, claro, usted dice, esto se puede hacer de inmediato, porque lo que sí ha dicho el gobierno es que en junio, entiendo yo, que está la reunión que correspondía en el contexto del Tratado de Libre Comercio y que en ese contexto se va a intentar, digamos, negociar o convencer que no se pongan este 10%, porque gracias a este tratado nosotros tenemos arancel cero, ¿cierto? Con excepciones, pero cero básicamente. Pero cero básicamente. Entonces la pregunta, ¿usted no esperaría hasta junio a esa reunión del Tratado de Libre Comercio, sino que, si de usted dependiera, digamos, y tendría que ir alguien inmediatamente a negociar a Estados Unidos? Sí, yo creo que hay que adelantar los plazos y recordar que en el caso de aquellos productos exentos hay mesas de investigación, de hecho la audiencia pública fue hasta el 1 de abril, y la participación en todas esas instancias proactivamente creo que sí es un paso a seguir. ¿Se lo dijo al ministro Marcel el viernes, no? Lo conversamos también, sí. ¿Y qué le contestó? Mira, yo creo que estamos todos, en esto no hay discrepancia, o sea, en esto como país estamos aliados. Sí, pero le contestó, sí, estamos evaluando. Recuerde que esto lo lleva en principio Cancillería. El canciller entiendo que vuelve hoy día de la India, así que yo me imagino que la próxima semana habrán esas instancias de negociación. Ha habido otros temas que atañen al empresariado y tienen que ver con el salario vital que propone la CUT. ¿Cómo toman ustedes esta propuesta? ¿Qué significa para ustedes y qué espacio hay para conversar? 725.000 pesos líquidos. Sí, yo creo que ahí hay una confusión, porque lo que se ha estado trabajando a nivel tripartito en el Consejo Superior Laboral es una metodología que ha llevado adelante además la OIT en otros países, y lo que busca es ver cuál es un indicador de suficiencia de ingreso, cuánto necesita de ingreso una familia para satisfacer sus necesidades, la cual está compuesta por distintos elementos. Uno de ellos es el salario, que puede ser mínimo o no mínimo, pero otros tienen que ver con las transferencias del Estado, con los ingresos provenientes de la inversión o del capital, y eso genera este indicador. Ese proceso está en curso, hay una metodología que se está evaluando, y por lo tanto creo que es una confusión llevar ese diálogo a una negociación de salario mínimo que tiene mucho más que ver, o que debiera tener más que ver, ¿cierto?, con productividad y con condiciones macroeconómicas. Entonces, creo que acá se está utilizando una cifra que ni siquiera ha estado todavía sobre la mesa porque se está debatiendo la metodología, con una negociación salarial
que yo creo que escapa bastante de los niveles que señalan los ¿Usted teme aumentos que de quede esa productividad. cifra vinculada a un salario mínimo eventualmente y que ese salario mínimo sea imposible de cumplir? O sea, es que aquí lo que pasa, Matías, con los salarios mínimos, que cuando son, todos aspiramos a que los salarios sean mejores, pero para eso se necesita un mercado laboral dinámico, creación de empleo, crecimiento económico. Cuando tú fijas un salario mínimo en niveles que están por sobre lo que permite esos indicadores, lo que hace es que aquellos que tienen empleo se ven beneficiados, pero hay muchos que pierden el empleo o que nunca acceden al mercado laboral. En Chile tenemos un porcentaje de informalidad importante y no podemos desconocer el impacto que tienen estas medidas sobre aquellas personas que o no encuentran empleo o terminan en la informalidad producto de que no encuentran trabajo en el mercado formal. Ya, y por lo tanto, para ustedes es impensable en los cálculos, en esos cálculos que se hacen, que exista, que digamos que el salario mínimo suba a un salario, sea equivalente a un salario vital. Absolutamente está desalineado con lo que hoy día hay, con lo que es posible, con lo que nos dice el mercado laboral. Llevamos más de 2 años con más de 8% de desempleo y por lo tanto acá hay que atender a esa realidad antes de mostrar números, que siempre va a ser atractivo en una negociación, pero es poco realista desde el punto de vista económico. ¿Habrá feriado irrenunciable o no irrenunciable el Viernes Santo? ¿Cuál es su postura? Bueno, hay un proyecto de ley en curso. Mira, mi postura es que, primero, respetando completamente la posición del cardenal, él tiene legítimo derecho y su deber, ¿cierto?, como jefe de la Iglesia en Chile, plantear estos temas. Ahora, yo creo que es una invitación también a que reevaluemos la situación de los feriados y de los feriados irrenunciables en Chile. El 2025, en que tenemos numerosas elecciones en curso, estamos con una situación de 19 feriados, muy por sobre lo que tienen los países, incluso de la OCDE, de los países desarrollados, y 8 de ellos son irrenunciables. Entonces, claramente yo leí ayer a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago que decía que cada feriado irrenunciable le cuesta entre 170 y 200 millones de dólares al país. Hemos hablado de la situación económica, de la ralentización de la economía, del peligro que tiene el escenario internacional, del mercado laboral, y la verdad es que creo que es muy bueno que levantemos el tema de los feriados y en particular de los feriados irrenunciables. Tenemos muchos feriados en Chile, eso tiene un costo para el país y creo que es hora de mirarlo y racionalizar esa situación. Ya, pero la determinación de la Dirección del Trabajo, que el instructivo lo que dice, claro, más allá que si no es irrenunciable, si se mantiene como es hoy, que los trabajadores que no han trabajado otros Viernes Santos se asume que tienen ese derecho adquirido. ¿Ustedes lo entienden así? A ver, hablar de que es un feriado irrenunciable porque sería un derecho adquirido, la verdad es que yo creo que eso es bien cuestionable. Pero en todo caso, hasta donde yo me he informado, las tiendas departamentales, porque quiero decirles que en los feriados de Viernes Santo más del 90% del comercio ha estado abierto. Esta es una discusión sobre tiendas departamentales, incluso tiendas dentro de las casas comerciales, en las calles, etcétera, han estado abiertos y, por cierto, paso el dato, no han perjudicado las elecciones. Cuando tuvimos esa elección de 2 días, el sábado el comercio estuvo abierto y el 68% del padrón fue a votar ese día. Entonces también tenemos esa discusión de por medio. En el caso de este Viernes Santo, que está tan próximo, lo que ha habido es negociaciones y la posibilidad de que voluntariamente los trabajadores quieran trabajar, y son más los que quieren trabajar que los que se van a requerir. Por lo tanto, creo que es un feriado que va a seguir el curso de la ley, que es un feriado renunciable. Susana, ¿tú tenés otra pregunta? No, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de Producción del Comercio. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en este intenso programa de Estado Nacional. Que tengan un buen domingo. Buen domingo, buena semana. Chao, gracias.